a que preste atención a la palabra de Dios, ya que el Señor nos va a enseñar algo a la luz de la Biblia. Creo que Dios es un Dios poderoso. Creo que el maestro personal e individual de cada uno de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo quien inspiró la Biblia. Es el Espíritu Santo de Dios, hermanos, ¿verdad? Que le plació inspirarla para que hoy usted y yo pudiéramos disfrutar de esta palabra que hoy tenemos, ¿verdad? En un conjunto de 66 libros, ¿verdad? Que es el Logos, la Biblia. Gloria a Dios por su palabra. Así que vamos a darle lectura, hermanos. Si me acompaña ahí con su mirada en la pantalla, o si tiene su Biblia, por favor, ábrala. Ya tiene lista la cita, Isaías 53:1. Le daré lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esa es una pregunta. Y yo quisiera dar inicio con unas preguntas también para esta linda audiencia, para el pueblo de Dios. Hermanos, ¿a quién de aquí ha creído el anuncio del Señor? ¿Cuántos creen el anuncio, el mensaje del Señor? Y ahorita se estará preguntando, ¿qué anuncio? Vamos a indagar, a ahondar un poquito en la palabra del Señor. Pero ¿cuántos creen a la palabra de Dios? Voy a volver a preguntar, como que no estamos conectados. ¿Cuántos han creído el mensaje de Dios? Amén. Si usted ha creído, entonces podemos decir con certeza, con afirmación y con seguridad que este estudio de la palabra es para usted. Amén. Es para el que cree. ¿Cuántos han creído? Entonces, si usted ha creído, esto es para usted. Amén. Si usted ha creído el anuncio, ha creído la palabra, ha creído que la Biblia es la palabra del Señor y que la palabra, ¿verdad? El verbo se hizo carne, tomó forma humana, que habitó entre nosotros, hermanos. Si usted ha creído eso, gloria a Dios. Esto es para aquellos que creen. Amén. Y vamos a ahondar un poquito sobre esto. La pregunta que hace el profeta Isaías, ¿verdad? Es una interrogante por inspiración del Espíritu Santo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién? ¿Sobre quién? Esa sería ya otra pregunta. Yo preguntaría, al igual que el profeta Isaías, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Creo que nada más dos personas. A ver, voy a volver a preguntar y escuche la pregunta. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se lo traduzco: ¿sobre quién, hermanos, o quién ha visto la mano de Dios obrar? ¿Quién ha visto el poder de Dios obrar? Eso significa quién o sobre quién se ha manifestado. Cuando la Biblia habla del brazo de Jehová, está hablando de la fuerza de Dios. Es decir, quién ha visto la poderosa mano de Dios en acción. Usted la ha mirado en su vida, en su familia. ¿De dónde lo sacó el Señor? Entonces eso es ver la mano de Dios, que Él cambió nuestro caminar, Él cambió nuestra existencia, Él le dio sentido a nuestra vida. Mire, el pueblo de Dios miró la mano de Dios de una manera como nadie jamás la había visto. Los milagros, las señales, ¿verdad? Que ellos presenciaron al rojo vivo. Ellos miraron el brazo de Dios, como con mano poderosa Dios los rescató de aquella esclavitud. Al igual nosotros hemos mirado el poder de Dios que nos liberó del pecado, que rompió las cadenas, las ataduras que nos tenían, hermanos, ¿verdad? Donde íbamos a una eternidad sin Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted ha creído el anuncio y si usted ha mirado la mano de Dios, este estudio es para usted. Este estudio es para mí. Mire, cuando voy a andar sobre el anuncio, ¿quién ha creído al anuncio? Cuando Juan el Bautista comenzó, de acuerdo a la palabra de Dios, su ministerio, eso está registrado en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. La Biblia nos enseña que cuando Juan, al que le llamaban el Bautista, él dio inicio a su ministerio en esta tierra, él comenzó anunciando. Y subraya esa palabra, ¿verdad? Que dijo el mismo profeta: quien ha creído a nuestro anuncio. Muy bien, cuando empezó Juan el Bautista su ministerio, él comenzó, dice la palabra del Señor, de acuerdo a Mateo 3:2, él comenzó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él comenzó anunciando
que el reino de los cielos, que el reino de Dios se había acercado. Y también nos damos cuenta a la misma luz de la Biblia que el mismo Señor Jesucristo, cuando Él comenzó su ministerio, la palabra del Señor dice que Él comenzó anunciando el evangelio del reino de Dios. Eso está en Lucas 8:1 y Lucas 20:1, donde dice que aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué hacía entonces Jesús? Anunciaba el evangelio. Amén. Y el mismo capítulo de Lucas 20:1 dice que iba anunciando el evangelio. El libro de los Hechos, capítulo 8, el verso 4, dice que cuando vino la persecución sobre la iglesia primitiva, sobre nuestros hermanos, aquellos hermanos que sobre los cuales vino el Espíritu Santo en Pentecostés, y hubo una gloria maravillosa, hubo un cumplimiento profético. De ahí nuestro pentecostalismo, amén, de Hechos capítulo 2. Y la palabra del Señor nos dice que Dios permitió una persecución para que ellos pudieran salir esparcidos y anunciar, ¿verdad? Y cumplir la comisión que Cristo le dijo que fueran por todas partes, anunciando ¿qué? El evangelio, anunciando el reino de Dios. Y por eso dice Hechos 8:4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Muy bien, ese es el anuncio. Dice Isaías 53 con el que dimos apertura. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién? ¿De qué anuncio entonces? Cuando Jesús hablaba del reino se ha acercado, cuando Juan el Bautista decía arrepentíos porque el reino se ha acercado. Cuando hablamos de reino tiene que ver con un gobierno. Cuando hablamos de reino, por supuesto, debe de haber un rey. Amén. Y de una voluntad que es la voluntad perfecta de Dios. Y cuando hablamos de las buenas nuevas o de ese anuncio ya profetizado, ¿verdad? En el tiempo antiguo por el profeta Isaías. ¿Quién ha creído ese anuncio? ¿Cuál es el anuncio? Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es el reino? Mire, el evangelio tiene que ver con las buenas nuevas. ¿Alguien sabe qué significa evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Entonces resumimos esto. ¿Qué es evangelio? Porque a usted le preguntan ¿qué eres? Soy cristiano evangélico. ¿Qué es evangelio? Bueno, evangelio, hermanos, tiene que ver con buenas nuevas. Tiene que ver con el poder de Dios. El hablar del evangelio son las buenas noticias. La pregunta es ¿y cuáles son esas noticias? ¿Cuáles son? Mire, la noticia que nosotros anunciamos, la iglesia, deberíamos en este tiempo del siglo XXI, la iglesia, anunciar, hermanos, que Cristo, que el Señor Jesús, el Mesías, prometido, anunciado desde Isaías. Si usted indaga, yo sé que la inmensa mayoría ha escudriñado, ¿verdad? Porque es muy conocido. Aquí se nos habla del sufrimiento del cordero que sería inmolado, nos habla de aquel que sería llevado, ¿verdad? Como cordero al matadero, que sería desfigurado, molido, y da detalles que nadie más da. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice las buenas nuevas, que un día, hermanos, ese cordero, ese hijo de Dios, un día vino a esta tierra. Esas son las buenas noticias. Y el hablar del nacimiento de Jesús fue de una manera misteriosa. El hablar de la aparición de Jesús a este mundo fue anunciado por los profetas y fue por intervención y obra del Espíritu Santo. Pero curiosamente, cuando yo hablo de una manera misteriosa, una manera curiosa, es que curiosamente cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra, a este mundo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra que Él no nació en el mesón. El mesón era un tipo hotel o motel de la época pasada. Curiosamente el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, ¿verdad? No encontró o no hubo lugar donde o para Él. No hubo un lugar en el mesón para Jesús. Entonces podemos decir que Él nació, ¿verdad? A un lado del mesón, en un pesebre. Amén. Él nació en un pesebre. Curiosamente no hubo en aquella época un lugar, un espacio para Jesús. Curiosamente hoy
el día de hoy, hasta el día de hoy, la historia se repite. Porque en muchos hogares, en la inmensa mayoría, no hay lugar para Jesús. No hay espacio para el Hijo de Dios. Porque es fácil decir yo creo. Porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces, más que creer, hay algo más que andar y que vamos a escudriñar a la palabra de Dios. Porque, hermanos, cuando Jesús nace, vuelvo y les digo, no hubo lugar para Él. ¿Será que nosotros tenemos un espacio o un lugar para Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Está aquí, iglesia. No se duerma, porque ahorita voy a nombrarlos uno por uno. Le voy a hacer preguntas. Al que mire que está cabeceando dormido, le vamos a preguntar. Mire, no hubo lugar para el Señor Jesús. Él fue anunciado. Por eso dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído? A los que creen. Y hay una grande bendición. Mire lo que es el creer y el no creer, lo opuesto. La palabra, lo que estaba hablando el hermano Mario el domingo, ¿verdad? Juan 3:16. La mayoría no lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo. Ese es el evangelio, ¿verdad? Esa es la palabra, esas son las buenas nuevas. De tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a qué? A su Hijo unigénito, único. ¿Para qué? Dígalo, iglesia. Es un estudio. Para que todo aquel, y esto es solamente a todo el que cree. Porque podemos decir Cristo murió por toda la humanidad. Sí, amén. Pero la salvación es para el que cree. Al que cree, Cristo le dijo, todo le es posible. Escuche, solamente es para el que cree. Por eso Pablo habla de aquellos que se van a una condenación sin Dios, por cuanto despreciaron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, despreciaron lo único que podía salvarnos. Si usted tiene a Cristo, ha recibido al Señor y ha creído, dice Jesús, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no ha creído ha sido condenado ya. Eso lo dice textualmente la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, estamos en una fecha o en unos días donde el mundo conmemora o recuerda, ¿verdad?, algo poderoso, la manifestación, el acontecimiento más grande de la historia, el cumplimiento. Y ese es el tema, ¿verdad? El anuncio y el cumplimiento. Lo que fue anunciado, pero también vino a traer cumplimiento. Lo más precioso, lo más grandioso, no es que el hombre haya llegado a la luna o al espacio, sino que el Hijo de Dios haya venido a esta tierra. Que el Hijo de Dios vino y tomó figura humana, forma humana, y caminó y vivió entre nosotros. Amén. Y la palabra del Señor nos dice que Él vino a esta tierra. Y Él vino con un propósito. Es de revelarnos el amor de Dios. De liberarnos de una condenación segura. Porque todos habíamos pecado. Y por lo tanto el alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. No había opción. No había salvación. No había otra alternativa. Tuvo que venir el Hijo de Dios para morir por aquellos, hermanos, que le reciban como Señor. Por aquellos que aceptaron su sacrificio. El único camino es Él. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay dos, no hay tres. El único camino, Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie adquiere o viene a recibir vida eterna si no es a través de mí. Pero la Biblia dice que Él vino a los suyos. Los suyos no le recibieron. Ahora usted y yo como gentiles, ahora más allá que gentiles, dice la palabra del Señor que aquellos que han creído, dice Juan en su carta, dice que aquellos que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad o les dio legalidad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Mire nada más. Ya no eres creación de Dios, ahora eres hijo de Dios. Ahora eres hija de Dios. En Él tenemos identidad. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos a Dios porque un día ese rey, teniéndolo todo, Él dejó, no estimó o no escatimó, dice la palabra de Dios, el ser igual a Dios, sino que en Filipenses 2, ¿verdad?, tomando forma de hombre, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte más terrible.
Los padecimientos, hermanos, que un ser humano jamás ha pasado en toda la historia del mundo, porque todo lo que él padeció, hermanos, la agonía, el sufrimiento, el dolor, todo lo que él pasó, hermanos, fue algo terrible. ¿Y por qué lo hizo? Fue porque nos amó, fue porque vino a salvarnos. Hoy en día es triste escuchar a las personas que dicen que no hay vida después de la vida, o la vida después de la muerte, que te mueres y se acaba todo. Si fuera así, Cristo no hubiera venido a esta tierra, no hay sentido, no hay por qué preocuparse. Pero Cristo vino a decir de una cruda realidad que, hermanos, la realidad empieza cuando el hombre expira o muere. Empieza la verdadera realidad, y para eso vino el Hijo de Dios, para decirnos que hay vida después de la vida o vida después de la muerte. Entonces, por estas fechas el mundo entero, ¿verdad? Yo compartí el domingo pasado sobre el Pesach, la fiesta judía que ellos celebraban en conmemoración, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por la libertad del cautiverio de allá de Egipto. Para nosotros los gentiles, nosotros en estas fechas, en este tiempo, celebramos lo que es la Pascua. Ahora nosotros que celebramos, ¿verdad? Que Él vino, que Él nació, que Él creció, comenzó su ministerio, predicó, y Él, hermanos, ¿verdad? Vino y murió, y donde más se consuma todo, no solamente que Él llegó a la cruz, ¿verdad? Y derramó su sangre, sino que también Él resucitó. Y Él pagó, hermanos, por ti y por mí. Muy bien, entonces, a aquel Cordero de Dios que fue anunciado. Si usted ha creído al anuncio y ha creído a la palabra del Señor, usted es bendecido. Pero, hermanos, ¿qué es creer? Si dice usted yo creo, ¿quién ha creído? Una pregunta que no solamente el profeta la hace, sino que el Espíritu de Dios a través del profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No lo habla en singular, lo habla en plural. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Y aquí da detalles que vendría el Mesías, vendría un Salvador. ¿Quién cree la palabra? Entonces, hermanos, si usted y yo creemos, y usted dice amén, yo creo, yo debo de dar frutos como hijo de Dios. Si usted ya es hija de Dios, es hijo de Dios, hermanos, iglesia, debemos nosotros de mantener esa comunión con el Señor, porque somos hijos de Dios, somos herederos. Y si creemos, hermanos, estamos sirviéndole al Señor, estamos agradecidos, porque no hay con qué pagarle a Dios todo lo que Él hizo. Todo es de Él. No tenemos que ofrecerle, nuestra vida le pertenece. Él es dueño del oro, la plata, de lo que existe, de lo visible, de lo invisible. ¿Qué podemos ofrecerle? Pero sí podemos darle gracias por tanto amor, un amor inmerecido. Eso es la salvación, un don de Dios, un regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero sin embargo, hermanos, Él nos amó tanto que de una manera, hermanos, una muestra de amor fue que Él se entregó voluntariamente. Entonces, cuando Él, hermanos, dijimos, hizo lo que conocemos como la Santa Cena, cuando Él les da a los discípulos el simbolismo, el significado, coman, esto representa mi cuerpo, el partimiento del pan. Y cuando Él habla de la copa, ¿verdad? El vino que representaba la sangre. Después Él salió, fue a ese lugar llamado Getsemaní, un lugar, ¿verdad? Ubicado a las afueras de Jerusalén, donde estaba ahí un huerto conocido como los Olivos, el Getsemaní, en la misma área geográfica. Él ora, le dice a sus discípulos, se ha llegado el momento. A mi alma está batida hasta la muerte, ayúdenme a orar. Él se aparta, ¿verdad? A una distancia de unos 30 metros y está orando. Usted conoce la historia. Y después vino, ¿verdad? La guardia de los sumos sacerdotes, soldados, hermanos, ¿verdad? De la guardia local. No fueron los romanos en esa ocasión cuando lo arrestaron. Vinieron los sumos sacerdotes, los principales, con Judas. Judas le da un beso porque Jesús era muy famoso ya. Era conocido por todas las aldeas en Jerusalén y en todos los alrededores. Pero algunos no tenían el privilegiazo, la dicha de conocerle y verle. Recuerde que él era judío. Judas por eso tuvo que darle un beso. Al que yo besare, ese es. Y nos damos cuenta a través de la palabra del Señor. Y quiero llevarlos allá, porque estos días que vienen se estará hablando sobre la crucifixión y también sobre la resurrección. Y yo quiero compartir y hacer una reflexión, ¿verdad? De apreciación, de amor, de que nosotros meditemos y pensemos
todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Un recorrido, hermanos, ¿verdad?, que hizo el Señor Jesús. Cuando Él va al Getsemaní, de ahí lo arrestan, hermanos. Las primeras gotas de sangre ahí, hermanos, fueron derramadas. Fue tanto el estrés, fue tanta la angustia que Él sufrió, que la Biblia dice que sus gotas eran como gotas de sangre. Ahí empezó la agonía. Por la historia y por la Biblia nos damos cuenta que como cordero, que dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Él era el cordero de Dios, Él es el cordero inmolado. El cordero, hermanos, se preparaba 4 días antes de la Pascua, a lo cual, hermanos, Jesús tenía 4 días que Él estaba en ayuno, porque como cordero Él no comió ni tampoco bebió. Así que se puede imaginar 4 días con sus noches, por supuesto, Él en ayuno, y empieza el sufrimiento. Y desde el momento de su arresto, hermanos, empiezan los maltratos. Lo empiezan a empujar, lo golpean, lo escupen, lo tratan mal, y empieza la agonía, y de ahí se lo llevan. Y ese es el recorrido que hoy quiero compartir con usted, a la casa de Anás. Si va a tomar nota, hermanos, a la casa de Anás después del Getsemaní, lo llevaron ahí, que era el ex sumo sacerdote, y lo llevaron ahí para interrogarlo. Mire, ¿de qué acusaban al Señor? La Biblia dice que no tenían de qué acusarle. Él vivió como humano, pero no había un solo error que Él haya cometido. Jamás hubo una palabra que fuera cuestionada, ¿verdad? No tenían cómo, hermanos, condenarlo. Por más que trataron de atacarlo de 1000 maneras, aquellas personas no pudieron. Tuvieron que levantar, ¿verdad?, falsos testimonios. Tuvieron que acusarlos. ¿Y cuál fue el pecado del Hijo de Dios? ¿Cuál fue el pecado del Mesías, de aquel que se decía ser el Hijo de Dios? Mire, si es algo por lo cual a Él lo acusaron y según ellos era digno de muerte, era porque Él se decía ser el Hijo de Dios. Para ellos eso era una blasfemia, hermanos, para decir que Él era el Hijo de Dios, que Él tenía autoridad. Porque en ciertas ocasiones el Señor a personas le decía, ¿verdad?, levántate, tus pecados te son perdonados. Y eso molestaba a los estudiosos, a los fariseos, a los religiosos. Solamente Dios tiene esa potestad. ¿Quién te crees tú que eres para decir que estás perdonando? Y así, hermanos, lo injuriaron, lo acusaron. Cuando lo llevaron a la casa de Anás, fue con el propósito de interrogarlo. Sin embargo, no hallaron culpa, no pudieron acusarlo. Y imagínense, hermanos, desde el arresto tanto tiempo lo traían caminando de un lado para otro. Y por supuesto, ¿verdad?, como ya les digo, golpes, al maltrato, él con debilidad, con hambre, con sed, cansado, desvelado. Y de ahí se lo llevan. Como no pudieron ahí en la casa de Anás, no pudieron hacer nada, lo llevaron después a la casa de Caifás, a ese lugar donde él era el sumo sacerdote en funciones, donde ahí, hermanos, levantan otro juicio, un juicio para condenar a Jesús. Pero vuelvo y les repito, no había de qué acusarlo. Por más que trataban de preguntarle o acusarle, no hallaban ningún crimen, ningún delito se hallaba en él, porque él era perfecto, él era el Hijo de Dios. Y yo quiero que nosotros, hermanos, nos demos cuenta de ese amor, de lo que él padeció, lo que él soportó como el Hijo de Dios. Porque él era Dios, pero también se hizo hombre, él era humano, él sentía, él se cansó, él padeció por nosotros. Y es fácil decir gracias Dios y hacer memoria solamente y mirar un cuadro, ya pasó. Como hijos de Dios debemos ser un pueblo agradecido. Debemos de vivir en agradecimiento por tanto amor. Porque si no hubiera sido por Él, usted y yo no estuviéramos aquí. Si no hubiera sido por su sacrificio, nos hubiéramos perdido. Cuando nosotros muriéramos, hermanos, todos, porque no había ningún solo en todo el mundo, generaciones pasadas, presentes y por venir, no había salvación ni solución. Pero gracias al Cordero de Dios y su sacrificio,
usted y yo podemos recibir vida eterna. Entonces en la casa de Caifás no pudieron hacer nada con el Señor Jesucristo. Entonces deciden ellos dar otro recorrido, se lo llevan ante el pretorio de Pilato. Mire, después de la casa de Caifás se lo llevan al pretorio de Pilato, quiere decir al palacio de Pilato, que él era el gobernador romano que estaba en aquel lugar, en esa época. Roma lo había puesto para que gobernara en cierta parte de Jerusalén. Ahí estaba. Lo llevan ante ese palacio de Pilato. Y la palabra del Señor nos dice que también Pilato lo interroga. Usted se recordará en la palabra del Señor cuando él le preguntaba, ¿verdad? ¿Es cierto que tú eres el Hijo de Dios? Y él, tú lo has dicho. Y él decía, yo para esto nací, dijo Jesús. Para esto he nacido. Y mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles pelearían por mí. Y él trataba de buscar algo. Y Jesús le dijo, lo único que he hecho es hablar la verdad. Y le decía, ¿y qué es la verdad? Y el Señor solamente lo miraba, porque él ya había dicho múltiples ocasiones, yo soy la verdad. Jesús era la verdad encarnada. Jesús, de acuerdo a Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Destilaba verdad, destilaba amor, destilaba ternura. ¿Por qué cree que la gente se agolpaba y las multitudes se desesperaban para oírlo, para estar cerca de Él? Por tanto amor, por la esencia, por la gloria, por todo lo que Él portaba. Y Pilato no encontró nada. Decía, este hombre es inocente, voy a mandar a azotarlo. Y mire qué cruel, hermanos. Muchas veces qué crueles somos nosotros. Pilato era, ¿verdad?, puesto por Roma, y él no era judío. Y sin embargo había algo que lo inquietó y dijo, este hombre nada malo ha hecho. Voy a mandar a castigarlo, lo voy a azotar y lo voy a dejar libre. Y ellos dijeron, no. Mire, su propio pueblo, los que tenían la palabra de Dios, los que tenían, hermanos, la ley de Dios, los intérpretes, escribas, fariseos, los doctores, los rabinos, los conocedores, los que sabían de memoria recitar la Torá, aquellos hermanos que en las fiestas solemnes daban la liturgia y se paraban enfrente, hablaban del amor de Dios. Cuando la tuvieron enfrente no supieron conocerla o reconocerla. Y dijeron, queremos que lo mates, queremos que lo crucifiques. La cruz, la muerte más cruel de aquel entonces, fue una ley puesta, ¿verdad? Es muy antigua, pero Roma indagó más profundo para poner, por ejemplo, a los más peores criminales, a los peores delincuentes. ¿Por qué cree usted que a Jesús lo pusieron en medio? Y de acuerdo a la historia y a las leyes hebraicas, la cruz de en medio era la más grande y la más alta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la historia y a las leyes hebraicas, el hombre de en medio era el peor criminal, era el peor delincuente de todos. Mire hasta dónde llegaron. Pilato dijo, este hombre nada malo ha hecho. Juzguen ustedes. ¿Cómo voy a matar a su rey? Mire, Pilato reconoce un término. Recuerde que Cristo vino hablando sobre el reino de Dios. Jesucristo, iglesia, usted lo sabe, a manera de burla, le pusieron una corona de espinos. Que viva el rey. Y como 4 días antes de su arresto, en la entrada triunfal que hizo, la pleitesía más grande jamás vista desde Esdras, hermanos, y Nehemías hasta esa época, no hay registro de un avivamiento en Jerusalén como ese día. Que la gente, hermanos, se quitaba, miren, los rabinos, los doctores, los conocedores, el pueblo de Dios se quitaban las túnicas, los mantos, y para que un rabino, para que un judío se quitara, se despojara, tenía mucho significado. Aquel pueblo fue superficial, la adrenalina estaba al máximo. Ese día los árboles se quedaron sin ramas. Los olivos, las palmas,
Porque recuerden que todos tomaron, no eran 100 personas, eran miles de personas. Y cada uno llevaba, ¿verdad?, una rama de olivo, una palma en sus manos. Hosana a aquel que viene en el nombre del Señor. Esa era la profecía del profeta Zacarías. He aquí tu rey manso y humilde que viene montado. Mire, 4 días antes de su arresto, aquellos que decían hosana al rey, bendito el rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente tenía la adrenalina al máximo, gritaron hasta más no poder. Era un ruido ensordecedor. La gente se emocionaba, la gente lloraba. Bendito el rey, bendito el rey. Hosana, gloria a Dios. 4 días más tarde esa misma gente decían, queremos que lo crucifiques. ¿No se ha puesto usted a pensar dónde estaban aquellos que presenciaron los milagros? ¿Dónde estaban aquellos que fueron testigos del poder y la manifestación de Dios? Como dijo Isaías, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Los leprosos, aquellos que se le caían los pómulos, aquellos que la piel se iba cayendo en pedazos, aquellos con un olor putrefacto, hermanos, ¿verdad? Fédido, nauseabundo, que eran marginados, y con el poder de Dios la piel les quedó limpiecita. ¿Dónde estaban esa gente? ¿Qué podemos decir de Lázaro? Algo que en la actualidad, en el siglo XXI, nuestros científicos no pueden explicar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un ser humano después de 4 días? Mire, los judíos sabían que hubo posibilidades, hubo ocasiones, como diríamos, fenómenos, casos, que persona que dice que había muerto al tercer día reaccionaba. Tal vez era un preinfarto, no sé. Pero hubo casos de personas que al tercer día volvieron. Por eso creo yo que Jesús esperó 4 días. 4 días. Y aquel que estaba muerto, hermanos, el Señor lo levantó de la muerte. ¿Cómo se incorporó el alma al cuerpo? ¿Cómo fue? Dios lo sabe. Lo que sabemos es que el que estaba muerto salió de la tumba. Nadie ha podido explicar eso. Nadie había hecho las señales, los milagros. Y se burlaban del rey. Y le pusieron esa corona, que por supuesto le lastimaba la sien y lo hizo sangrar. La agonía, el dolor, y no fue una corona esterilizada, que con cuidado. Fue terrible lo que el Señor estaba padeciendo. Pilato dice, lo voy a mandar a azotar. Y nos damos cuenta que así fue. Pilato dio la orden de que azotaran al rey de los judíos. Él es su rey. No tenemos otro rey. El César es nuestro rey. Miren nada más. No tenemos otro rey. El César es nuestro rey. Si no lo matas, te vamos a acusar de que eres enemigo de él. Pilato no tenía otra alternativa, tal vez. Lo manda a azotar. Y ahí entra el flagelo de Isaías 53. Fue flagelado. ¿Qué significa flagelado? Los ponían en un tronco, lo amarraban o lo amarraron, y ahí, hermanos, por supuesto ya sin ropa, empezaron, hermanos, a azotarlo. Ese es el flagelo, es a azotar a alguien. 39 azotes de acuerdo a lo conocido en la palabra y documentales e historiales bíblicos. Dice la Biblia 40 menos 1, 39. Y no crea que era algo suave. Y los romanos eran crueles, no solamente con varas. Por medio de la historia se habla de los látigos que tenían huesos, o algunos que tenían navajas en forma de pico al momento de caer en la piel, y al momento de jalar arterias, tendones, sangre, músculos brotaban, hermanos. Fue algo terrible. Mire, por eso cuando se habla de que no ha habido un ser humano en la tierra, hay personas que mueren ahogados, quemados, y la muerte en su totalidad es terrible. Pero Jesús, hermanos, él deshidratado, los calambres peores, hermanos, ¿a cuánto les ha dado algún desgarre muscular? Hermanos, un desgarre en la pierna, en la rodilla, nos hace gritar o saltar de la cama en la madrugada. Es terrible, sientes que se te va a tronar el nervio, ¿sí o no? A todos, hermanos, no se hagan. Un desgarre es horrible. Jesús padeció calambres,
deshidratación, dolores, espasmos. Hermanos, si hablamos de cualquier, ¿verdad?, área científica, Jesús pasó como nadie ha pasado. Los calambres, los dolores se hicieron presentes, la agonía, el sufrimiento, el dolor, al borde de la demencia, el desespero. Todo fue horrible, fue flagelado. Y todo eso por ti y por mí. Él no merecía, Él no lo merecía. Y una vez que lo azotan, y que si usted lee, le invito a que lea Isaías 53, donde habla de que no había belleza en él. Ya no había belleza en él. ¿Por qué? Porque él está profetizando que ese cordero que fue llevado al matadero, fue tanta la agonía que su carne, dice, fue molida. ¿Cuántos conocen la carne molida? Hermanos, el aspecto facial, el rostro de Jesús quedó irreconocible. La belleza, por supuesto, ya no estaba en él. De tantos puñetes, escupos, cuando él caía entre la tierra, entre las piedras, hermanos, él se lastimaba, se cortaba. Y aparte del flagelo, los flagelos, que al momento de caer, aquellas navajas, y al momento de jalar, vuelvo y les digo, sangre, arterias, tendones, nervios, músculos, todo, hermanos, ahí, sangre brotando por su cuerpo. Es terrible, fue terrible lo que él estaba padeciendo. Nadie fue jamás humillado como él. Y como una vez lo dije, han censurado en las películas un poco. Creo que la de Mel Gibson es un poquito apegada a la realidad, pero la realidad fue más cruel. Porque todo, hermanos, eso, él estar en la cruz, era desnudo. Lo exhibieron desnudo. No había ropa en él. Nadie fue expuesto a una vergüenza o a la burla como el Señor Jesús. Y todo eso, hermanos, lo hizo por nosotros. Cuando terminan de azotarlo, dice Pilato, ya lo azoté, ¿qué más puedo hacer? Mírenlo, miren cómo ha quedado su rey. Y ellos no quedaron. El pueblo o los suyos dijeron, no es suficiente, queremos que lo crucifiques. Después, hermanos, de aquel palacio, después de salir el Señor Jesús de ahí del pretorio de Pilato o del palacio, lo llevaron con Herodes Antipas. Mire, Herodes Antipas era el tetrarca de aquel lugar en aquella época. El tetrarca quiere decir el que gobernaba en cierta área también de Jerusalén. Y lo mandaron para allá, para que él lo interrogara. Mire cómo lo traían de un lugar a otro lugar. Cómo lo trajeron, hermanos, al Señor Jesús. Herodes también, por supuesto, se burló de él, lo despreció, lo humilló. Jesús se quedó callado porque cayó, no abrió su boca. Y nuevamente, después de tenerlo como un loco, él dijo, llévenselo de nuevo a Pilato, que él decida. Y ya, hermanos, regresa otra vez ante Pilato. Y fue ahí donde él les hace una oferta de la misma liturgia o costumbre judía. Les presenta un criminal a un hombre famoso, reconocidísimo. Usted sabe quién era, Barrabás. ¿A quién quieren? Elijan ustedes. Y ellos dijeron, queremos que dejes libre a Barrabás. Mata a Jesús. Podemos ser severos al mirar algo, cómo fueron tan crueles. Pero muchas veces con nuestras vidas, los hijos de Dios, muchas veces elegimos otras cosas menos a Dios. Porque tenemos o priorizamos otras cosas son más importantes que Dios. La Biblia dice busca primeramente el reino, no dice únicamente. No quiero que me malinterprete porque no, mire lo que dijo Dios. Busca primeramente el reino, no dice únicamente. Porque hay gente, ¿verdad?, a través de la religión que dice, mira, Dios y Dios y Dios. Y no, mire, primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente hay cosas, hay otras prioridades, hay otras cosas. Pero si usted elige por el reino de Dios, pero nosotros somos, ¿verdad?, muchas veces indiferentes con Dios. A veces elegimos otra cosa.
Y podemos ser severos. Mire cómo fueron capaces. Escogieron a Barrabás. Y si el Señor nos dijera: tú has escogido esto y a mí me has menospreciado. ¿Qué son las cosas o cuáles han sido las cosas que nosotros hemos decidido en lugar de Cristo? Todo aquello que nos aparta de la voluntad de Dios es elegir mal. Todo lo que se opone nos roba el tiempo, nos impide tener esa cercanía, esa comunión con Dios. Y bueno, hermanos, ellos deciden liberar a Barrabás y Pilato dio la orden. Y de ahí caminó un aproximado de 4 kilómetros. Imagínense, débil, sin comer, sin beber, sin dormir, con la carne, hermanos, destrozada, la vista cansada, no podía ni ver por dónde iba caminando, la corona, la sangre, el cansancio, los calambres, los espasmos, todo lo que padeció. Caminar 4 kilómetros cargando un madero muy pesado. ¿Y por qué esto? Porque el Señor es decir, ¿quién ha creído el anuncio? Eso es el evangelio, iglesia, hermanos. De eso debemos hablar, de las buenas nuevas, del amor de Dios, de lo que Él hizo por nosotros, porque en eso se centra el evangelio. De tal manera amó Dios, pero ¿cómo nos amó? ¿De qué manera nos amó? Que dio a su Hijo único, dio a su Hijo, soportó todo por nosotros. Caminar 4 kilómetros con un madero tan pesado, diríamos 2 millas, caminar 2 millas. Y no solamente iba caminando tranquilo, sino que todavía lo iban empujando, se burlaban. La multitud lo apretaba, lo pateaban, lo escupían, se burlaban. Le iban haciendo lo peor que a un ser humano, nuevamente repito, se le podía hacer, para poder llegar a ese lugar. Y por eso el tema, el anuncio y el cumplimiento y cumplir. Hay algo que yo siempre me decía, Señor, algo que nunca vamos a entender. Nunca, tal vez. Nos vamos a ir de este planeta y no vamos a saber, o no vamos a alcanzar a comprender el amor de Dios. Porque mire, si usted es dueño, vamos a hacer una reflexión. Si usted es señor, y usted es dueño y tiene legalidad y el poder para decir: yo saldo esa deuda, con el hecho de decir: yo puedo, yo lo hago, yo pago. El ser que había sido ofendido es infinito y es santo. La multa era grande, el pago era grande. Y yo no sé si usted alcanza a comprender el amor de Dios, porque tal vez ha pasado por su mente: Dios pudo haber dicho: mato al diablo, extermino el pecado, sin que vaya mi hijo a la tierra, sin que Jesús pase por ello. Por eso digo que el amor de Dios tal vez no lo podamos comprender de la manera como Él nos amó. Porque la mejor manera de amar, escuche esto, es amar sin medidas. La medida del amor es amar sin medidas. Ahí en la cruz le pusieron, en la época pasada, en las lenguas conocidas de la época, ¿verdad? Este es Jesús, el rey de los judíos, a manera de burla. Pero creo que ahí en la cruz, al pie o en la parte de arriba, para que todos los que pasaban por aquel lugar, por el Gólgota, y miraran aquel espectáculo, aquella agonía de aquellos criminales, malhechores, delincuentes, de la escoria según los religiosos, los peores, y pasaran y se lamentaran o miraran porque estaban ahí. Creo que ahí en la cruz se pudo haber puesto: este fue el precio que pagó Dios por tu alma. Así amó Dios a la humanidad. Ese fue el precio que pagué por ti. Así te amé. Aquí está mi muestra más grande de amor. ¿Qué podíamos poner? ¿Qué se pudo haber puesto en la cruz? Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, de esta forma amó Dios a la humanidad. Así nos amó Dios. El cumplimiento. Jesús vino a cumplir, vino a pagar, vino a derramar su sangre.
Y miren, hermanos, no es mi tema el meterme a las 7 palabras que él expresó, porque creo que cada palabra es un tema muy profundo, pero a manera reflexiva, a manera recitada, la fuente inagotable, el que hizo milagros, el que no marginó a hombres o mujeres y ricos y pobres, aquel que multiplicó el pan y los peces, el que caminó por las aguas, aquel, hermanos, que le dio vista a los ciegos, aquel que le dijo a la samaritana, ¿verdad?, que él era el agua de vida, que saltaba para vida eterna. Parecía ser que por primera vez ahí en el madero, parecía ser que la fuente se estaba secando. Mire, cuando Jesús está ahí, aparte de decir perdónalos porque no saben lo que hacen, sí, no sabían lo que estaban haciendo. Y otra palabra que él expresó, tengo sed. ¿Se recuerdan de eso? Cuando él expresó tengo sed, y hay un significado tremendo, porque la Biblia dice que le dieron hiel y vinagre. ¿Cuántos saben eso? Mire, la fuente que salta para vida eterna. Si supieras, mujer, con quién estás hablando. Aquel que había hecho tantos milagros, ahora está diciendo tengo sed. Y de una manera vil y cruel y despiadada, con vinagre. Mire, nada más, con una esponja, hiel y vinagre. Literalmente, ¿sabe qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que cuando le acercan para darle, Jesús, hermanos, de tanta deshidratación, llegó el momento que ya no podría ni tragar saliva. Llegó el momento que la boca, por eso dice la Biblia, ahí lo dice Isaías 53, y los evangelios también, Salmos también habla de eso, que la lengua se le pegaba en el paladar. La lengua se le pegaba en el paladar. Le era difícil tragar. La saliva como había cesado. Le costaba trabajo hablar, expresarse como de una manera sobrehumana, hermanos, ¿verdad? Como él pudo hacerlo, expresar, tengo sed. Con las costillas lastimadas, en la forma que lo ponían, como le doblaban las piernas. No crea que era con misericordia. Cuando les clavaban los clavos, iglesia, aquellos que atravesaban, el dolor era insoportable. Se oían gritos por todas partes. Era algo cruel y terrible. Y al momento de levantarlo, otro dolor más terrible, demasiados dolores. Y el momento cuando él dice, tengo sed, ¿sabe qué dice la palabra, hermanos? Y esto es muy fuerte. Pero esto es para que nosotros apreciemos lo que él hizo por nosotros. Que el propósito de todo es que Cristo vino, que Cristo vive y que nosotros le amamos porque él nos amó primero. Cuando le dan a beber, hermanos, vinagre mezclado con hiel, lo más amargo, lo más terrible, al momento que le acercan a la boca y él prueba, hermanos, aquello, hubo un cumplimiento. Pero lo literal, me voy a enfocar en lo literal. Al momento de tener contacto la lengua de Jesús con el vinagre, literalmente las encías se le cocieron, hermanos. La lengua se le cocinó, se le quemó. Fue algo tan terrible. El dolor, hermanos, el sufrimiento. Por eso yo quiero decirle, pueblo de Dios, que aquel Jesús que estaba suspendido entre el cielo y la tierra, y que al final de todo lo que él dijo, cuando él dijo consumado es, o todo está cumplido, todo, el Señor no dejó nada pendiente. Por eso su vida fue corta, su ministerio fue corto, no necesitó más de 33 años. Él no dejó nada pendiente. En sus mejores momentos, en la juventud, en la fuerza,
en todo lo que Él tenía, lo dio para mostrar a la humanidad, hermanos, que Él vino a traer un cumplimiento. Y nadie le quitó la vida. Dice, yo la entrego, yo la doy. Entonces estas son las buenas noticias, que Cristo vino, que Cristo fue al Calvario, pero que Cristo se levantó, que Él cumplió, ¿verdad, hermanos? Para rescatarnos, que Él derramó, que Él vertió su sangre por amor a ti, por amor a mí. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, gracias por tanto amor? Gracias, Señor, porque lo anunciaste, lo profetizaste y lo cumpliste. Y yo he creído a tu palabra. Yo creo a tu palabra y que tú lo cumpliste, tú pagaste un precio. Y iglesia, si usted tiene a Cristo, concluyo con esto. Póngase de pie, yo termino con esto. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Voy a volver a preguntar porque creo que no se escucha. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? ¿Cuántos han aceptado el señorío de Cristo? Recuerde que Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios habla de autoridad, habla del dominio, de la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuántos han recibido ese reino? Entonces, si Él es tu rey, si Él es tu Señor, usted, por medio de Él, usted tiene vida eterna. Si usted tiene a Cristo, usted tiene vida eterna. No hay mejor garantía, no hay mejor seguridad. Así que viva sin miedo. Si usted tiene a Cristo y permanece en Él, porque Él lo dijo, el que cree en mí, pero también el que en mí permanece, mucho fruto llevará. El que en Él permanece, porque sé, parados de mí, nada pueden hacer. Si usted lo tiene a Él, usted lo tiene todo. Si usted no tiene a Cristo, usted es transgresor y pisotea la sangre del Cordero de Dios. Aquellos que desprecian a Cristo, desprecian su sacrificio, desprecian su amor, desprecian la agonía, despreciaron el sufrimiento, desprecian la sangre y desprecian lo único que los puede salvar. Así que vuelvo y pregunto, ¿cuántos tienen a Cristo en sus vidas? Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su Hijo amado? Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias. No hay palabras humanas para agradecer un sacrificio tan grande y único. Cómo te diste, cómo te humillaste, cómo soportaste tanto, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor. No lo merecíamos. Gracias, Dios, porque cargaste en Él el pecado de todos nosotros. Y ahora nosotros hemos sido limpiados. Y cuando tú nos miras, no es por lo que hacemos o quiénes somos, no por nuestras obras, no por lo que hacemos, sino porque tú miras el sacrificio de tu Hijo. Y tú miraste en tu ira a un mundo perdido y era la consumación, pero tú miras la sangre del Cordero. Y Él dijo, yo los presento limpios de delante de ti. Y ahora tú miras la sangre del Cordero que nos limpió, que nos lavó y nos presentó limpios, sin mancha, sin pecado, sin arruga, por tu sangre, Jesús. Gracias. No hay con qué pagar, pero sí podemos ofrecerte nuestra vida, nuestra obediencia, nuestro corazón, nuestro todo. Ayúdanos a ser esos siervos, esos hombres, esas mujeres, Señor, agradecidos, agradecidas por ti. Señor, reconocemos y sabemos que tú viniste a esta tierra y que tú eres la esencia de todo, que tú eres la vida, que tú eres la esperanza de todos aquellos que te buscan y que esperan en ti. Gracias, Señor, por ir a ese lugar.
al lugar de la calavera donde, Señor, tú pagaste un decreto que había en contra de nosotros, rompiendo el acta de los decretos. Y exhibiste a las potestades y a los dominios allá en la cruz del Calvario. Los derrotaste y venciste a la misma muerte, Señor. Gracias, porque ahora el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No importa si un día nos sorprende la muerte, el que cree en Cristo, tú lo dijiste ciertamente, aunque esté muerto, vivirá. Gracias por darnos esperanza. Gracias por darnos identidad, porque tú perdiste tu identidad, Señor. Te quitaron la barba, Señor, te desfiguraron, Señor, te escarnecieron, fuiste inmolado, perdiste tu identidad para darnos identidad a nosotros, para llamarnos hijos e hijas de Dios. Gracias, te agradecemos. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por esta tu palabra, Dios del cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias.